Padre bueno, en tu presencia estamos rogando tu dirección, tu sabiduría para todo lo que vamos a estar conversando el día de hoy y a partir del día de hoy. Te ruego, Señor, que traigas humildad a cada uno de nuestros corazones para reconocer nuestras debilidades y para depender más de ti, Señor. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a escuchar tu palabra y aplicarla en nuestras vidas y ayúdanos a seguir creciendo en madurez. La honra y la gloria sea para tu santo nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, lo primero que quiero aclarar es que esta serie que vamos a estar iniciando, teníamos ya algún tiempo de no hacer este tipo de series, pero va a ser una serie temática. No vamos a estar agarrando una porción de texto y yendo verso a verso, no vamos a estar tomando un libro, sino que vamos a estar tomando un tema y nos vamos a dedicar algunas cuantas semanas en este tema. Y yo creo que es un tema bastante relevante en el que nosotros podemos invertir nuestro estudio, ¿verdad? Y para introducir este tema, quiero hacerle dos preguntas y el favor que le voy a pedir es que las responda en su mente, no las responda en voz alta, respóndalas en su mente. Número uno, ¿es usted cristiano? ¿Ya tiene una respuesta en su mente? ¿Sí? Número dos, ¿es usted un cristiano maduro? Noten que las preguntas son distintas. Si usted es cristiano, ¿es usted un cristiano maduro? Me imagino que hay algunos no. Espero que hayan muchos no humildes que digan que todavía necesitamos crecer. Quizá haya algunos sí. Y justamente en la tentación de responder sí a esta pregunta, me atrevo a hacer una tercera pregunta. ¿Está seguro? ¿Por qué esto? Porque lo que le va a dar corazón a este tema de enseñanzas es lo siguiente. Muchos de nosotros, los cristianos, estamos depositando en fuentes erróneas la confianza de nuestra madurez espiritual. Esta serie va a tener por nombre Espejos de Feria. Y no sé si alguno de ustedes en alguna ocasión ha ido a una feria donde hay este tipo de casas de espejos, ¿verdad? Y usted se introduce en este lugar, se ve en un espejo, pero ese espejo distorsiona completamente la realidad que usted observa. Si usted se observa ahí, quizás se ve más alto de lo que usted realmente es, o quizás se ve más corpulento de lo que usted realmente es. El espejo distorsiona la realidad, pero si usted se observa en un espejo que muestre la realidad tal y como es, tal vez es otra cosa. No estoy diciendo que usted no sea alto ni corpulento, ¿verdad? Hay una distorsión de la realidad en muchos de los factores en los que nosotros depositamos nuestra confianza para decir, soy un cristiano maduro. Y hay muchas personas hoy en día que afirman y creen que son maduros espiritualmente y quizá no lo son. Y están observándose desde un filtro equivocado. ¿Me siguen, hermanos, con el argumento? ¿Sí? Vamos a estar analizando profundamente este argumento y lo que vamos a estar haciendo es que cada predicación vamos a estar analizando uno de estos espejos en los que algunas personas se ven y dicen, soy maduro, pero quizá ese espejo más bien es una distorsión de la realidad y usted está engañado. Y quizá usted no es un cristiano maduro. Y quizá usted necesita depender muchísimo más del Señor Jesucristo y de su palabra para seguir creciendo más de la condición en la que realmente usted hoy está. Muchos cristianos están satisfechos con su cristianismo, cuando más bien deberíamos, y me incluyo, estar doblando rodillas y clamando al Señor que nos ayude a crecer. No debemos conformarnos con nuestra calidad de cristianos tan rápido. Ahora, hay dos premisas en el inicio de este estudio. La primera premisa o principio que quiero compartir es que quizá usted, hoy que está sentado acá, no es tan maduro como cree. ¿Por qué digo que esto va a ser un principio? Porque es necesario que arranquemos desde esto, ¿sí? Nos desprendamos de todo orgullo que haya en nuestro corazón y en nuestra mente y arranquemos acá para que esta serie de enseñanzas sea útil verdaderamente en nuestro corazón. Así que el favor que le voy a pedir es que afirme lo siguiente en su mente. Quizá usted no es tan maduro como cree. Y número dos, todos necesitamos madurar en algo. Todos necesitamos madurar
en algo. Ahora, el espejo en el cual nos vamos a concentrar el día de hoy, que es un falso espejo que normalmente distorsiona la realidad en cuanto a nuestra madurez espiritual, es el siguiente: el falso espejo del conocimiento bíblico. No podemos descansar en que somos cristianos maduros solo porque tengamos un amplio conocimiento bíblico. Eso no es suficiente. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? La madurez espiritual nunca se trata de lo que sabes. Siempre se trata de cómo Dios, por su gracia, usa lo que has llegado a saber para transformar la manera en la que vives. Así que, en resumen, madurez espiritual no gira alrededor de lo que usted sabe, sino de cómo lo que usted sabe ha llegado a impactar su vida para transformarla. Aquí estamos hablando de transformación. No solamente de conocimiento, sino de transformación. Y yo estoy seguro que en el contexto de una iglesia bautista, donde muy probablemente hay cristianos de muchos años que han consumido sana doctrina, que han leído la palabra de Dios por muchos años, estoy seguro que en las bancas de este lugar hay muchísimo conocimiento bíblico. Y gloria a Dios por eso. Pero cuidado, su madurez espiritual no se define por la cantidad de conocimiento bíblico que usted tenga. Hay algo muchísimo más profundo. Aquí claramente tenemos que empezar a hacer una distinción semántica entre conocimiento y sabiduría, y esto va a ser muy útil para abordar este tema de la mejor manera. Podemos decir que el conocimiento es la comprensión exacta de la verdad, y muchos de nosotros podemos tener un amplio conocimiento doctrinal, es decir, una comprensión exacta de la verdad. Es cierto, Cristo murió, es cierto, quien se arrepiente de sus pecados es salvo, es cierto, y sin número de doctrinas que usted podría articular de una manera correcta. Eso es conocimiento, es una comprensión exacta de la verdad. Sin embargo, sabiduría es vivir a la luz de cómo esa verdad se aplica en las distintas situaciones y relaciones de la vida. Es tomar ese conocimiento, esa comprensión exacta de la verdad y aplicarla a la vida. No sé si recuerdan al rey Salomón, como cuando se articula bíblicamente que él era un rey sabio, ¿sí? Él podía llegar a tener una comprensión exacta de la verdad, pero actuaba de acuerdo a esa verdad. Y hay un caso, por ejemplo, cuando le presentan a un niño, dos que dicen ser sus madres: es mío, es mío. Y Salomón dice: bueno, córtenlo a la mitad y le dan una mitad a una y otra mitad a otra. Su mamá dice: no, no hagan eso, désenlo a la otra mujer. Lo prefiero con vida lejos de mí que sin vida. Bueno, Salomón dijo: esa es la madre. ¿Me voy a entender? La sabiduría es completamente distinta al conocimiento, en el sentido en que, aunque la sabiduría se vale del conocimiento, la sabiduría es algo que se aplica en la vida. Así que un cristiano maduro es más que un cristiano que tiene mucho conocimiento. Un cristiano maduro es un cristiano que sabe actuar con sabiduría en las distintas etapas de su vida, sabe tomar esa comprensión exacta de la verdad y aplicarla. Porque no solamente basta que la palabra de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que la palabra de Dios tiene que hacer una obra de transformación. Un cristiano maduro no se mide solamente por lo que sabe, sino cuánto ha transformado su vida lo que sabe. Ahora le pregunto entonces, ¿es usted un cristiano maduro? ¿Lo que usted sabe ha transformado su vida? Usted puede articular correctamente y decir: Dios es fiel, pero cuando tenemos que poner en práctica nuestro conocimiento y confiar en la fidelidad de Dios, fallamos. Usted puede articular muy correctamente y decir: Dios es soberano, todo lo que Él hace es bueno y Él sabe lo que hace, pero cuando nos toca atravesar por ciertas situaciones, ¿respondemos con ese conocimiento? Decimos: Dios todo lo ve, y podemos articular esa verdad de una manera exacta, pero ¿pecamos cuando estamos en lo secreto y en lo oculto? Así que, hermanos, quizá no somos tan maduros como creemos. Y muy posiblemente nos estamos viendo en un espejo distorsionado. El peligro está a flote
Cuando amas más las ideas bíblicas, que al Dios que representan estas ideas y las personas que están destinadas a liberar. Prestenme atención con esto, hermanos. Podemos llegar a amar más las ideas que tenemos de Dios que a Dios. Dios es misericordioso y fiel. Podemos amar mucho esa idea, pero no al Dios misericordioso. Dios es soberano. Nos puede encantar esa idea, pero alejarnos de la práctica, del entendimiento, del alcance de un Dios soberano. Y así puedo seguir con un sinnúmero de atributos que pueden describir que quizá yo estoy diciendo, soy un cristiano maduro solamente por lo que conozco y no por cómo lo que conozco ha transformado mi vida. Esta serie de enseñanzas es primeramente algo que ha impactado mi vida personal y espero que desde el impacto que yo he recibido en mi corazón y en mi devoción personal, esto genere un impacto en sus corazones también, ¿sí? Espero que esto nos anime a crecer en madurez y también podamos concluir que quizá no soy tan maduro como yo creo ser. Hablo por mí, que el hecho de estar parado acá al frente, exponiendo la escritura y articulando verdades bíblicas, esto no me haga confiar ciegamente de que yo ya estoy tan bien como debería estar. Y espero que usted también aplique esto a sus distintas etapas y manifestaciones de cristianismo. Usted puede ser un maestro de escuela dominical, usted puede estar dirigiéndonos en la música, usted puede estar sirviendo en un sinnúmero de ministerios en la iglesia, usted puede estar articulando correctamente las verdades de la Biblia y quizá usted hoy no es tan maduro como usted cree y pueda crecer en eso. Acompáñenme un momento a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 es un capítulo que exalta profundamente la misericordia de Dios. Llama a las personas a inclinar su oído ante su voz y venir y buscarlo. Por ejemplo, en el versículo 6, un versículo muy famoso, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Luego el imperativo del versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es un llamado para aquellas personas que andan en los caminos en los que no deben de andar. Busquen al Señor y dejen su comportamiento impío. Acérquense al Señor y Él es misericordioso para perdonarlos. Después de este tipo de llamados que nos hace el capítulo, vienen algunas descripciones de Dios y de su misericordia. Por ejemplo, en el versículo 9, versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Busquen al Dios misericordioso, porque usted no sabe cómo son los pensamientos de este Dios misericordioso, y Él puede aplicar misericordia a su vida. Ahora, esto va muy relacionado con la forma en la que el Dios misericordioso nos comparte su palabra. Y aquí es donde me quiero concentrar un poco más. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Notan que esto es una metáfora? ¿Verdad? ¿Ya llevaron a su mente la idea de la metáfora? De los cielos desciende lluvia y nieve, y esto no llega a la tierra sin propósito alguno, sino que esta lluvia que cae y que riega la tierra produce algo. Bueno, esta metáfora compara esa lluvia con, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Gloria a Dios por la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios ha descendido a la tierra de nuestro corazón,
ha mojado nuestro impío camino y ha hecho producir algo. Gloria a Dios por su palabra. Algunos hemos disfrutado del rocío de su palabra que cae en el cielo y nos gozamos del conocimiento que adquirimos a través de del hecho de que la palabra haya descendido a nosotros y nosotros tengamos una comprensión exacta de ella. Sin embargo, la palabra de Dios no descendió como lluvia a nuestros corazones solamente para que nosotros creciéramos en el conocimiento de ella, sino que la palabra de Dios ha descendido como lluvia a nuestros corazones para transformarnos. Y esto es diferente. La lluvia que desciende no tiene el propósito de llenarnos de información, sino producir en nosotros vida. No somos un balde que retiene el agua que cae del cielo, no. Somos una semilla que cuando el agua cae sobre ella se transforma. Y esto es diferente. Aquellos que aman el conocimiento se ven quizá como un estañón, como un balde que solamente retiene el agua que cae, pero no hay ningún efecto en esta agua en la naturaleza de ese objeto. Sin embargo, nosotros no somos un balde y no somos un estañón. Nosotros somos una semilla, un árbol, una rama, una planta que se transforma por causa de la palabra. Amén. Entonces es más que conocimiento, hermanos. Ahora, noten la profundidad de la transformación, porque algunas personas se quedan en estos versículos que son muy conocidos y que son muy preciosos, pero los separan de los versículos posteriores. Versículo 12. Una vez que cae la palabra en nosotros y nos transforma, versículo 12 dice: con alegría saldréis y con paz, seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Uno de los productos de la palabra de Dios cuando cae en las personas es un gozo increíble. Hay un gozo y alrededor hay gozo por la transformación que esto genera. Pero ¿por qué ese gozo? Porque esta transformación que genera su palabra es una transformación milagrosa. ¿No me cree que es milagrosa? Vean el versículo 13. Cuando la lluvia cae, ¿qué genera? Versículo 13. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en el lugar de la ortiga crecerá arrayán, y serán a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Notaron la profundidad de la transformación que hay acá? Cuando esa lluvia cae, ¿qué tipo de transformación es evidente? La zarza ya no es zarza, ahora es ciprés. ¿Han visto algunos de ustedes algo así? Que una zarza esté siendo zarza en época seca y que caiga la lluvia y que por la lluvia esa zarza se convierta en ciprés. ¿Nadie? Esto es imposible. Pero este es el tipo de transformación que genera la palabra de Dios. Algo que era de una naturaleza, de una forma, de una composición, con una identidad, cae la palabra de Dios sobre eso y se transforma en algo completamente distinto. Y hermanos, eso somos usted y yo. Que antes andábamos en los deseos de nuestra carne y estábamos satisfechos en nuestro pecado, pero gracias a Dios, su misericordia, su palabra fue derramada sobre nosotros y ha habido transformación. Si no vemos la transformación como un parámetro para medir nuestra madurez espiritual y nos concentramos solamente en el conocimiento bíblico, eso quiere decir, de nuevo, vuelvo a la metáfora, que estamos siendo un estañón que no ha cambiado en nada su composición ni su naturaleza, solamente estamos reteniendo palabra de Dios y aunque tengamos un conocimiento exacto de lo que Él dice, esto no produce nada en nosotros. Y con lamento y dolor digo, ¿cuántas personas el día de hoy son así? Retienen el conocimiento de Dios, pero no son transformados por ese conocimiento. Basta con ver el comportamiento de los cristianos en algunas redes sociales, defendiendo sus argumentos bíblicos y teológicos, pero al mismo tiempo pecando con iras, con enojos y con disgustos y con peleas.
es contradictorio. Hermanos, si usted y yo podemos ser así, podemos estar confiando que somos cristianos maduros solo por el hecho de que tengamos un conocimiento exacto de ciertas doctrinas. Para sorpresa, yo creo que Satanás también tiene un conocimiento exacto de muchas doctrinas bíblicas. Y los demonios tienen un conocimiento exacto de muchas doctrinas. ¿Y acaso son ellos buenos, justos o maduros espiritualmente? Sin embargo, cuando la palabra de Dios cae y produce aquello para lo cual fue enviada, es decir, transformar, esa zarza que se convierte en ciprés, esa ortiga que se convierte en arrayán, eso es madurez espiritual, no la acumulación del agua que cae del cielo. Amén, hermanos. ¿Sí? Como dijo Mike ahora en la mañana, veo mucho silencio, pero espero que todo esto lo estén reteniendo en su mente y en su corazón. No debemos apresurarnos a decir que somos cristianos maduros. No debemos hacerlo. Puede que estemos ignorando muchas áreas en nuestra vida que requieran crecimiento. Acompáñenme un momento a 2 de Pedro, capítulo 1. Pedro aquí le está escribiendo, según su salutación, a personas que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. A personas que tienen una fe elevada. Pedro le está escribiendo, dice, yo Pedro le estoy escribiendo a personas que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Imagínense cómo se pudo haber sentido usted en esta salutación. Wow, Pedro está diciendo, le estoy escribiendo a personas que tienen una fe tan preciosa como la mía como apóstol. Sin embargo, el versículo 1 no solo dice eso. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, y aquí imagínense un paréntesis, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, cierro paréntesis, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, el hecho de haber alcanzado una fe igualmente preciosa que la del apóstol o la de los apóstoles no es una virtud nuestra. Es algo que fue hecho en nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Nosotros no alcanzamos esa fe preciosa. Es una fe preciosa que Dios nos ha otorgado por su pura misericordia. No somos los cristianos que somos hoy porque soy mejor que otro. No, es porque el Dios misericordioso ha trabajado en mi corazón. Yo no soy mejor que nadie. Ahora, a estas personas a las que Pedro les está escribiendo, constantemente les habla del tema del conocimiento. Y aquí podemos observarlo. Por ejemplo, versículo, vamos a leer desde el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Notaron de nuevo el tema de la salutación? Todas las cosas que tienen que ver con la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué, hermanos? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad porque llovió. Vinculando esto con el texto que acabamos de leer anteriormente en Isaías. Tenemos todo lo que necesitamos para una vida de piedad porque llovió sobre nosotros. Porque ha venido el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, por medio de las cuales, dice el versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa es la transformación que también Isaías nos habla. Versículo 5, pongan atención, hermanos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, es decir, ahora que ustedes, por la lluvia que ha descendido sobre ustedes y los ha transformado,
y se ponen diligentes en esta realidad, en esta comprensión exacta de la verdad, ustedes añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué quiero decir con todo esto? El conocimiento por sí solo no es suficiente, sino que tiene que venir acompañado de una vida profunda en la piedad, que se vea en una vida transformada. Todo esto que acabo de leer es el ejemplo de una vida transformada. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra conocimiento es importantísima para Pedro en su segunda epístola. Aparece en capítulo 1, en capítulo 2 y capítulo 3 reiteradas veces. Bueno, podríamos también decir que Pedro, cuando articula la palabra conocimiento, tiene una idea semejante a la sabiduría que explicábamos anteriormente. Sin embargo, también hay un aspecto cognitivo en el uso de esta palabra. Hay que recordar, y perdón que hable aquí con lenguaje técnico, que las palabras griegas son polisémicas. Esto quiere decir que depende de su contexto, adquieren un significado particular. No tienen un solo significado, sino que depende de su contexto, tienen un significado particular. Y esto no solo en griego, en español también. Hay palabras polisémicas, es decir, que depende del contexto, significan algo. Puedo poner un sinnúmero de ejemplos, pero usted sabe a lo que me refiero, ¿sí? Hay palabras que en un contexto pueden ser positivas y en otro contexto no. O, hablando en identidad patriótica y todo esto, ¿qué mejor ejemplo que nuestra pura vida? Es demasiado polisémico. Puede significar hola, puede significar adiós, puede significar que estoy bien, puede significar gracias. Polisémico. Bueno, las palabras en griego así son. En este caso, conocimiento es una palabra polisémica que en algunas ocasiones, por el contexto, puede ser interpretada como sabiduría aplicada. Sin embargo, en otras ocasiones también como intelecto. Aquí lo que Pedro está diciendo es que si la piedad abunda en nuestra vida, esto no nos dejará estar ociosos en cuanto a nuestro conocimiento preciso, exacto, de las cosas que tienen que ver con Jesucristo, o de las verdades que tienen que ver con Jesucristo. En español, ¿qué quiere decir todo esto? Usted y yo podemos tener muchas verdades en nuestra mente acerca de Cristo y estar ociosos. Pero la piedad que abunda en nuestra vida no nos va a dejar estar ociosos en cuanto al conocimiento que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Usted puede estar ocioso aunque tenga mucho conocimiento. ¿Notan el peligro de esto, hermanos? Usted puede saber articular la Trinidad, usted puede articular la doctrina de la encarnación de Cristo, usted puede articular la doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe, usted puede tener una eclesiología excelente comprendiendo cómo se comporta una iglesia bíblica, usted puede tener todo este conocimiento en su mente y al mismo tiempo ser un ocioso en cuanto a esas verdades. ¿Por qué? Porque no las aplica piadosamente en su vida. Así que el conocimiento no es madurez espiritual. El conocimiento no es madurez espiritual. Aquí me voy a dirigir a dos tipos de personas. Caso número 1. Personas que hoy están sentados acá y que admiten que tienen mucho conocimiento bíblico. Han llegado a esa comprensión, han construido todo un elemento doctrinal en sus mentes durante años, se han sentado a estudiar. A usted le digo, no descanse en que su conocimiento bíblico lo hace ser un cristiano maduro. Tenga cuidado. Eso no es suficiente, ese conocimiento tiene que ser aplicado, no solamente retenido, sino aplicado. Por otro lado, puede que hayan personas acá y digan, definitivamente yo no tengo conocimiento bíblico.
Necesito crecer demasiado en esa área y así que me voy a empeñar en crecer en mi conocimiento bíblico. A usted le digo amén, gloria a Dios. Siga estudiando profundamente la palabra, invierta horas leyendo y estudiando y crezca en su conocimiento, pero sepa que la meta del conocimiento bíblico no es información, sino transformación. Así que cuando usted está empeñado en conocer más y más de la Biblia, no lo haga simple y sencillamente para estar informado, sino anhele una transformación en su vida y en su corazón. Y cada conocimiento que usted adquiera de su palabra, pregúntese cómo puedo aplicar esto en la piedad de mi vida personal. No solamente retenga este conocimiento, sino aplíquelo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que debemos amar a nuestro prójimo, pero odiamos a nuestros prójimos más cercanos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que debemos ser generosos, pero si algo describe nuestra vida es el egoísmo? ¿Cuántos de nosotros sabemos que debemos ver a las personas en necesidad y vulnerabilidad y responder misericordiosamente a ellos, pero respondemos de una manera igualmente egoísta y vanagloriosa? Cuidado, hermanos. Ahora, puedo cerrar aquí y decir, ya terminamos. Vayámonos con el anhelo de poner en práctica todo esto. ¿Qué falta en este sermón para que no sea simple y sencillamente una predicación moralista? Falta Cristo Jesús. Yo puedo decir que no ha habido mente humana, paréntesis, porque Jesús fue verdaderamente humano. Amén. No fue ahí un Hércules, mitad humano y mitad Dios. No, Jesús fue verdaderamente humano y verdaderamente Dios. La encarnación de Cristo no debe interpretarse como una resta de su divinidad y era poquito divino y poquito humano. No, la encarnación de Cristo debe interpretarse como una suma de humanidad. Jesús, quien es verdaderamente Dios, desde la eternidad, sumó a su naturaleza la naturaleza humana. Y Jesús es verdaderamente humano desde el momento en el que nació de la Virgen María. Amén. Ahora, no ha habido en este mundo una mente humana con más conocimiento de la palabra de Dios que la mente de Cristo. Amén. Sin embargo, Cristo no se valió de su conocimiento para jactarse de ser alguien maduro, sino de la práctica de aquello que él sabía. O, en palabras de Pedro, de hacer la voluntad de mi Padre. En palabras de Cristo, perdón, hacer la voluntad del Padre. Cristo no se conformó con saber la voluntad del Padre, sino que ¿cuál era la meta de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Y cuando nosotros volvemos a ver a Cristo como el modelo perfecto de madurez espiritual, de hecho, Cristo es nuestra meta. ¿Hasta qué nivel nosotros debemos crecer en madurez? Según la Escritura, hasta que nos parezcamos, hasta que crezcamos a la imagen de la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted está creciendo en madurez, usted está creciendo en conformidad a Cristo. Porque Cristo es el modelo y el nivel más alto de alguien maduro. Amén, hermanos. Y Cristo, quien es la mente humana con más conocimiento bíblico que ha pisado la faz de nuestro mundo, no se valió de eso para jactarse de ser alguien maduro, a diferencia de los fariseos que estaban a su alrededor, que se jactaban de su conocimiento para decir somos maduros. Pero Cristo vuelve a ver su conducta de piedad y dice, no, ustedes tienen el conocimiento acá, pero no viven conforme al conocimiento que tienen. Hemos estudiado profundamente el Sermón del Monte y hemos visto cómo esto se aplica. Ustedes han escuchado que se dice que no cometan adulterio, pero ustedes vuelven a ver una mujer y adulteran con ella en su corazón. Hay algo que no cuadra. Ellos tienen un conocimiento de la verdad del Antiguo Testamento, pero no viven conforme a ese conocimiento. Jesucristo muestra una vida, modela una vida de completa madurez. No solamente por lo que sabe del Padre, sino por lo que hace de acuerdo a la voluntad del Padre. Y la buena noticia es
que la justicia de Cristo ahora es nuestra justicia, por gracia, por medio de la fe. Amén, hermano. Esa justicia de Cristo ahora es nuestra. Y que usted puede ser maduro. ¿Escuchó bien lo que estoy diciendo? Usted puede ser un cristiano maduro. No porque usted tenga la habilidad humana, sino porque si usted es un hijo de Dios, la justicia de Cristo mora en usted. Y usted puede obedecer la voluntad del Padre, así como Cristo fue obediente al Padre. Nuestras fuerzas no podríamos, pero Cristo está con nosotros. Podemos ser maduros. Y usted tiene dos opciones después de haber escuchado esta primera predicación de este tema. Número uno, usted tiene la opción de cruzar los brazos y decir, ¿qué me va a estar diciendo él? Yo sí soy un cristiano maduro, yo tengo mucho conocimiento bíblico. Usted puede ser humilde el día de hoy y decir, mi conocimiento bíblico no define mi madurez espiritual. Cuidado, no estoy diciendo que el conocimiento bíblico no sea importante. Es súper importante, porque sin que caiga la lluvia no hay transformación. ¿Me siguen, hermanos? El conocimiento bíblico sí es importante. Algunos han llevado esto a un extremo nocivo y usted escuchará frases en púlpitos de personas que dicen que no quieren doctrina ni religión, sino relación con Cristo. Y esas personas generalmente dicen, la letra mata. Para nadie es un secreto que nos señalan a nosotros los bautistas y dicen, qué aburridos son ustedes. Todo es Biblia. Todo es Biblia. Y yo digo, amén, que todo sea Biblia. No obstante, no nos tenemos que ir a ese extremo tampoco. El conocimiento bíblico es importante. Sin que caiga la lluvia no hay transformación. Necesitamos que esa lluvia caiga. Hermanos, pero necesitamos también, en vez de ser un recipiente que acumule esa lluvia, ser alguien humilde y sumiso para que esa lluvia produzca en nosotros una transformación y un cambio. Es distinto. ¿Cuáles son los peligros de cruzar nuestros brazos y decir que no necesitamos crecer en madurez? Bueno, los peligros podrían ser, número uno, ceguera espiritual. Usted puede cegarse a su verdadera necesidad de crecer. Usted puede decir que está satisfecho con su cristianismo. Pasa mucho, oficinas pastorales y consejerías y charlas de personas que vienen sufriendo algún tipo de crisis, algo en particular en sus vidas, y normalmente esas personas dicen, yo no sé por qué estoy sufriendo si yo soy un buen cristiano, si yo soy una buena persona. Hermanos, cuidado. Quizá con ese tipo de articulaciones estamos diciéndole a Dios, yo soy tan bueno que no merezco nada malo. Y refleja en nosotros una confianza excesiva en que somos cristianos maduros cuando realmente deberíamos ser humildes. Decía un pastor que nunca a alguien bueno le ha pasado algo malo, solo una vez, y esa vez fue Jesucristo. Todas las demás veces en las que algo malo le pasa a alguien, algo malo le pasa a alguien malo. Nunca algo malo le ha pasado a alguien bueno, solo a Cristo. Tengamos cuidado de cómo nos vemos a nosotros mismos y que crezcamos demasiado en orgullo y digamos, soy demasiado bueno para que me pasen estas cosas. Cuidado, quizá usted está confiando desmedidamente en que es un cristiano maduro cuando no lo es. Y quizá eso malo que le está pasando es una herramienta que Dios está utilizando para hacerlo crecer en madurez. Y usted se está privando de ver eso, está en una ceguera espiritual. No está viendo esa prueba, esa tribulación como una herramienta de Dios para que usted crezca. Otro peligro es que crecemos en justicia propia y empezamos a definir nuestra justicia con base en nuestro conocimiento y empezamos a ver a otras personas menos justos que nosotros. Por otro lado, empezamos también, y hay un peligro de que empezamos a tener una relación disfuncional con la palabra de Dios, porque yo creo que ya conozco demasiado, por tanto no necesito profundizar, porque tengo demasiado conocimiento. Personas que ya no invierten sus horas, las horas de su semana en estudiar la Biblia porque creen que con el conocimiento que tienen es suficiente. Y esto es un peligro real de aquellas personas que consideran que su madurez espiritual se basa en su conocimiento.
tienen una relación disfuncional con la palabra de Dios. Otro peligro es que tienen una falta de necesidad personal del evangelio. Ya no necesitamos el evangelio es para los incrédulos. Yo ya lo tengo y no lo necesito. Todos los días necesitamos el evangelio. Necesitamos ver al Cristo que se humilló, que murió, que fue sepultado y que resucitó. Y necesitamos depender de ese Cristo cada día. Otro peligro es que somos impacientes con otros, porque nos vemos tan maduros en nuestro conocimiento bíblico que esto genera impaciencia cuando otra persona está creciendo en ciertos procesos. No todos estamos en el mismo proceso. Y esa persona que se jacta de que es un cristiano maduro por el conocimiento que tiene, vuelve a ver una persona que está dando pasos lentos en cuanto a su crecimiento en santificación y reacciona con impaciencia. Generalmente esa impaciencia se transmite a legalismo o a imposiciones innecesarias para que ese cristiano crezca y sea tan maduro como yo. Entonces, si yo vengo a la iglesia con corbata, usted tiene que ponerse corbata para crecer. A ver, hágalo rápido. Y empezamos a atribuirle un poder espiritual a cosas sumamente externas para aparentar madurez. Solamente porque yo creo que tengo más conocimiento bíblico que otra persona y reacciono con impaciencia. Y por otro lado, ninguna comunión con Cristo es un peligro de aquel que cree que es maduro por su conocimiento. No tenemos ninguna comunión con Cristo. Ya tengo lo que yo necesitaba tener. Estoy satisfecho. No me hace falta nada más. Hermanos, los peligros son reales. Tenga cuidado de estar definiendo su madurez espiritual solamente con base a su conocimiento bíblico. Y le decía antes de estos peligros, usted puede cruzar los brazos y decir, no necesito que me digan esto. Yo de verdad soy un cristiano maduro. Yo le digo, recapacite, salga de acá pensando que quizá usted no es tan maduro como piensa ser. Que quizás está viendo en un espejo de feria, que está distorsionando la realidad. Y quizá usted necesita verse en un espejo que le muestre correctamente cuál es la realidad. El espejo de la palabra de Dios. Usted necesita verse en Cristo Jesús, ver su vida y ver a Cristo y decir cuánto me parezco yo a Él. No basta del conocimiento bíblico, no es suficiente. En vez de cruzar los brazos y decir que no necesita este mensaje, yo le digo, abra su corazón, sea humilde, seamos humildes y digamos, quizá no soy tan maduro como yo creo que lo soy. Dios, ayúdame a crecer. Les decía que habían dos principios en los cuales vamos a fundamentar este y todos los demás sermones. Principio número 1, quizá no eres tan maduro como crees. Principio número 2, todos necesitamos madurar. Así que salgamos de aquí con un corazón humilde y digámosle al Señor, Dios, necesito madurar. Necesito ser más maduro de lo que soy hoy. Necesito parecerme más a Cristo Jesús. No he llegado a mi tope en mi vida cristiana. No soy tan maduro como debería. Necesito crecer. Tengo conocimiento bíblico, pero si no lo aplico a mi vida, esto no es madurez. Yo creo que para nosotros como bautistas, esto es un mensaje directo a nuestro ego. Porque si hay un comentario común en el entorno evangélico acerca de nosotros, y quizá alguno lo ha experimentado, conocen la Biblia. Una iglesia bautista, conocen la Biblia. Dicen otro montón de cosas, ¿verdad? Que tenemos el espíritu apagado y otro montón de cosas. Pero después de haber dicho eso, generalmente dicen, conocen la Biblia. Y a veces nuestro pecho de identidad bautista se infla y decimos, sí, yo conozco la Biblia. Cuidado. Si pensamos que somos maduros, solamente por eso, no es suficiente. No podemos ser solamente un contenedor que retiene la palabra de Dios. Tenemos que ser algo que se transforma, producto de la lluvia de su palabra. Amén, hermanos. En las próximas predicaciones vamos a estar meditando en otros espejos falsos que nos dicen que somos maduros cuando quizá no lo seamos, pero esperemos que esas próximas predicaciones también tienen nuestro corazón. Incline su cabeza, por favor, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, bueno, venimos con una profunda necesidad delante de tu presencia
clamando que tu palabra produzca un cambio en nuestras vidas. No queremos solamente acumular conocimiento, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos definido la calidad de nuestro cristianismo por el conocimiento acumulado que tenemos en nuestra mente. Por favor, Señor, ayúdanos a medir nuestra madurez con base a la transformación de tu palabra, que tu palabra haga en nuestras vidas. El conocimiento por sí solo no es suficiente, tiene que venir acompañado de la piedad. La lluvia puede caer, pero si solamente somos un contenedor, eso de nada sirve. Queremos ser una planta que se transforma por los efectos de tu palabra en nuestras vidas. Señor, si nos estábamos engañando antes de venir a este culto pensando que éramos cristianos maduros, trabaja en nuestro orgullo. Y ayúdanos, Señor, a salir de aquí con una necesidad profunda de que necesitamos cambiar y crecer. No somos los cristianos que debemos ser hoy. Nos falta mucho por crecer, Señor. No permitas que midamos nuestra madurez espiritual con falsos espejos que distorsionan la realidad. Señor, danos humildad a través de tu Espíritu, quebranta nuestro orgullo. Y que tu palabra produzca aquello para lo cual fue destinada. Por favor, Señor, trabaja en nuestras vidas. Obra en nuestros corazones, en los corazones de tu iglesia, en esta iglesia, el Templo Bautista de Tibás. Ayúdanos a ser cristianos maduros. Señor, gracias por tu palabra y estamos seguros que vienen muchos otros temas en los que podemos profundizar acerca de este aspecto en particular. Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra con humildad. Gracias, Padre bueno. Ponemos el resto de este tiempo en tus manos, también los alimentos que vamos a ingerir y el tiempo de compañerismo que vamos a tener. Ayúdanos, Señor, también a unirnos más como tu iglesia, como tu pueblo. Bendice el resto de esta noche. En el nombre de Cristo.